¿Qué vemos? Chicos, la sesión anterior vimos una estructura de datos en JavaScript que se llamaban vectores, ¿sí o no? Y que los vectores siempre se simbolizan por corchetes. Venga, yo si me deja poner eso un poco más grande. Esto no me va a dejar pues hoy. Es con este, no. Es con este, no. ¿Qué hay? Es con este, ¿cierto? Ahí ya creo que ven mejor. Entonces vimos una estructura de datos que nos permitía almacenar lo que fuera en algo que se llama un vector, ¿sí o no? Que también le llaman arreglos. Y simplemente es como una listica de cosas, de elementos que pueden estar ordenados o que normalmente están ordenados y que nos permite almacenar lo que sea. Entonces creamos una lista de vectores de frutas, le metimos un gato y el chapulín como para que viéramos. Adicional, también creamos otro vector donde el primer elemento era un booleano. Ese booleano lo seteamos. Cuando hablamos de setear es asignar. Le dijimos de una vez que era un true. Creamos otro elemento que era de tipo string, ¿sí o no? Un hola mundo. Y dentro del vector a la vez creamos otro vector. Ese vector tenía pues unos superhéroes. Dentro de ese vector a la vez en la 0, 1, 2, tercera posición para el computador, cuarta para nosotros, había otro vector con los, digamos que con los elementos que pueden manipular cada uno de los superhéroes. En este caso, Wolverine con el adamantium, el Capitán con el escudo ese de Vibranium y Iron Man pues con su superinteligencia artificial llamada Jarvis. Eso estaba dentro de este vector, otra vez. Este otro vector tiene 1, 2, 3, 4 elementos, listo, contados como humano. Contados como máquina 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Y que a la vez en la segunda posición, contado como máquina, había un vector, ¿sí o no? Este vector de acá. Y que a la vez dentro de ese vector, en la posición número 3 también, no, también no, porque ese estaba en la 2. Dentro de ese vector, en la posición 3, había otro vector con elementos, pues como tal. Yo acá lo quise relacionar, pero no es necesario relacionarlo. Ya por fuera de esto, y como último elemento de ese vector, había una función. Lo imprimimos, miramos qué era lo que nos mostraba, cómo lo mostraba y toda la cosa. En la sesión pasada, por alguna razón se me perdieron los cambios, entonces me acuerdo que hicimos algo con un vector de armas, en este caso yo no sé casi de armas, entonces creé un vector de lista de juguetes, a ese vector de lista le asigné un vector vacío. Listo, ¿por qué? Porque eso lo hablamos también en esa sesión y es que normalmente estos son dinámicos. ¿Qué quiere decir dinámicos? Que van cambiando. No son constantes y que se quedan fijos, sino que van cambiando. Entonces yo creo un vector vacío porque le voy a decir al usuario que lo vaya llenando. Entonces hablamos como un pequeño acercamiento a lo que es una base de datos, un almacenamiento pues como tal, un poco más complejo que una variable. Porque entonces creamos un vector vacío y le fuimos agregando elementos. ¿Con qué? Con algo que se llamaba push. ¿Qué es push? Empujar, ¿sí o no? Entonces le agregamos elemento terrenator. Acá les hacía la claridad que el push lo agrega al final. Entonces él agregó terrenator. ¿En qué posición? En la posición 0 porque estaba vacío. Luego empujó o agregó Barbie. ¿En qué posición? En la posición última. Si esta es la 0, esta de acá es la 1, ¿cierto? Y así fue agregando, ¿sí o no? Juegos a la lista. También lo imprimimos o lo mostramos. También mencionamos cómo eliminar, ¿cierto? Que con pop se elimina y elimina el último. Estos de acá no recuerdo, creo que no los alcanzamos a ver, entonces los voy a mirar en un momentico. Estoy sobre el vector que se llama lista de juegos, ¿sí o no? Y le hice un shift. El shift lo que hace es eliminar el primer elemento como tal. Si lo imprimimos, entonces venga, comencemos a ver desde acá, que creo que no lo alcanzamos a ver. Entonces, miremos esto. Eso pues como la parte de los vectores, ¿cierto? Cositas pues que vimos por allá. Igual les voy a dejar, eh, quizás enseguida hagamos unos ejercicios o les deje unos ejercicios. Voy a lanzar acá Open with Live Server para lanzar el servidor web. Si lo encuentro, porque no lo veo. Es que no estoy donde es. Espérenme, yo me voy para el index y le digo acá.
Bueno, acá también vimos pues como unos ejercicios. También mencionamos que el JavaScript normalmente está al final, ¿sí o no? Relacionado al final. Y claro, como se me perdieron los cambios, esto ya lo habíamos organizado, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a comentar. Porque acá en este HTML, que es el index, el que nos controla todo, le estoy relacionando este script, pero yo ya no necesito este script, yo necesito otro. ¿Recuerdan por qué se ponía el script al final del código? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué la etiqueta script se ponía al final del código? Eso también lo vimos en su momento la sesión anterior. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué poníamos la etiqueta script al final del código? Cuenten pues, ¿sí o no? Es como por que HTML lee en cascada, Exacto, entonces para que cargue, como que cargue los sí, elementos primero y después la funcionalidad. exacto. Y lo vimos con un alert, que cargó el alert y no dejaba cargar el HTML hasta que el usuario cerrara el alert, ¿sí o no? Si no, entonces retornan a la sesión anterior y la miran pues como tal. Estas sesiones son muy largas, muchachos, porque nos ponemos pues a hablar muchas cosas y es muy importante hablar esto que hablamos, me parece a mí, pero realmente un curso de JavaScript yo creo que toma 6 horas, o sea, ya lo podríamos haber evacuado. Sin embargo, pues para mí es importante que más que el curso, pues hablemos un poco de estas cositas que he ido mencionando. Entonces, claro, al final lo vinculamos es por lo que mencionó Fred. Entonces, acá lo que le decimos, recuerden que C significa source, ¿sí o no? Bien copiado, source o significa fuente. Y la fuente es donde voy a ir a buscar eso. Entonces, vuelvo y retomo este pedacito. Nosotros estamos parados en index, ¿sí o no? Acá, dentro de nuestras carpetas, index es hijo de curso JS y tiene unos hermanos, una carpeta CSS, una carpeta JS, un auxiliar.html y un readme. Entonces yo le debo de decir a él, venga, usted está ubicado en la carpeta raíz, o sea, en la carpeta más afuera dentro de curso JS, no está ubicado acá, no está ubicado acá, no, usted está acá como hijo de curso JS. Entonces yo le voy a decir a él, vaya y busque en una carpeta que se llama JS, ¿sí o no? En un hermanito que se llama JS, vaya y busque la clase que le voy a, o el archivo JS en este caso, la clase que necesito que le adjunte o con la que vas a trabajar y con la que estamos trabajando es con arreglos. Entonces vamos a agregarle el JavaScript de arreglos. Ya con esto él sabe que cuando termine de leer todos los elementos HTML, le va a agregar este JavaScript. ¿Y qué hay en ese JavaScript? Estoy acá, listo. Entonces ahora sí le puedo decir clic derecho y lancemos el live server, ¿sí o no? Esperen que me abra por acá. Eso. Entonces lo normal, partir la pantallita pues acá como tal, ¿sí o no? Para que podamos ver. Como necesito más protagonismo del código, por acá va a entrar alguien eso. Le voy a quitar, si me deja, pues no me quiere dejar. Le voy a quitar protagonismo a este, pero no me quiere dejar. Listo, así. Un poquito menos, puede ser así. Ay, se me tostó. Eso. Entonces lo voy a dejar así, ¿cierto? Lo normal, hacemos la división para poder ver más o menos, le damos inspeccionar, clic derecho, inspeccionar, ¿sí o no? Nos vamos a este berraquito, ahí. Nos vamos para consola y miramos qué es lo que nos está imprimiendo, ¿cierto? Entonces, si miramos las impresiones, acá nos está diciendo que hay un error. Venga, recarguemos. Eso, ahora sí. Entonces, si miramos las impresiones, pues acá teníamos muchos console.log, mostrar el gato, ¿sí o no? O sea, este de acá es este de acá, nos dice, seguimos bajando, por acá le decimos que nos muestre otro vector,
nos muestra lo que hay en el otro vector, que es este de acá que está combinado, nos muestra que hay un hola mundo. Acá yo les decía, miramos las pestañitas y podemos ver que acá hay un vector, dentro del vector hay otro vector, y a su vez hay otro vector, ¿sí o no? Entonces acá podríamos obtener posiciones, que eso de hecho creo que lo hicimos, pero no quedó tampoco. Enseguida lo miramos. Sigo bajando. En este caso tenemos un vector que se llama lista juguetes, lo imprimimos, que es este de acá. Sí, no, perdón, este de acá. Y nos muestra que hay 0 juguetes. Ah, ok. Miremos a ver qué está pasando. Lista juguetes. Eso está raro. Nos dice que no hay nada, a pesar de que ya le ingresamos. Bueno, acá debe haber un problema con la caché y no nos está mostrando nada. Sin embargo, cuando lo volvemos a imprimir acá abajito y eliminamos el último y eliminamos el primero, que el último era Michi y Terrinator, nos quedan 4, estos de acá, que es el que nos está imprimiendo en este espacito de aquí. ¿Sí o no? Ah, bueno, míralo acá. Espérame que es que yo estoy viendo esto mal. Lista juguetes. No, dice que hay 0. Bueno, ese de ahí está mal. En todo caso, acá nos está mostrando Barbie, adivina quién, Balón y Atari, ¿cierto? Dale, Fred. En la línea 28 sí está Sí, imprimiendo o sea, el paréntesis sí va con las llaves, con las carpetas. sí, lo que pasa es que es otra forma de mostrarlo, pero si Ah, ok. quieres lo podemos quitar. Pero acá lo habíamos visto, es como mostrarlo Ajá, en forma de objeto. de Eso también objeto. lo hablamos en la sesión anterior. No hay problema, son problemas con la memoria caché, hay que tener mucho cuidado con eso en el navegador, pero listo. Estos son clases prácticas, no hay inconveniente. Lo importante es que la lógica se sigue aplicando. ¿Y cómo sé que está bien? Porque si no los estuviera agregando, cuando lo imprimo acá después de eliminar, no me mostraría nada, ¿cierto? A pesar de que en este console.log me estamos diciendo que hay 6, sin embargo me dice que el arreglo de lista de juguetes es 0 y que el tamaño length es 0. Si esto estuviera malo, entonces acá abajo me mostraría igual, que el tamaño es 0 y que como tal es 0, ¿sí o no? Pero digamos que ahí estamos bien. Sin embargo, quitémoslo para que esto era una forma de mostrarlo cómo se podía imprimir. Dejémoslo así, ¿sí o no? Listo. Ahora sí no lo organizo, ¿sí o no? Sin embargo, hay algo ahí porque nos sigue diciendo que el tamaño es 0. Listo, hay algún error en esa parte. No debería ser tamaño 0, sino que debería ser tamaño 6. Pero bueno, seguimos en esa parte. Entonces, los vectores tienen unas cosas que se llaman métodos. Hoy, la idea de hoy es que lleguemos hasta funciones, por eso me adelanté un poco, pues, como tal. Entonces, hay unas cosas que se llaman métodos y nosotros también en la sesión anterior vimos cómo podíamos llamar los métodos. Pongo el nombre del vector, le pongo un punto y acá me salen los métodos. Cuando yo veo los métodos con este cubo morado, es que hace parte de una función. ¿Qué quiere decir? Que necesito ponerle unos paréntesis. Listo. Pero cuando yo lo veo con este paralelogramo, o sea, es como un cubo, pero un cubo rectángulo, yo ya no necesito ponerle paréntesis, simplemente le pongo el nombre y punto y coma. Eso es una aclaración porque nos confundimos mucho en si, hey, ¿eso necesita paréntesis o no? De todas maneras, otra manera de verlo es cuando ustedes van bajando, ¿sí o no? Con las flechitas para seleccionar el método. Si ustedes se paran en este, miren que básicamente me dice que es una propiedad y que retorna un número. O sea, obtiene el tamaño del arreglo. No dice nada más. Mientras que si yo me paro en estos, él me dice, vea, pilas que esto es un método, pero adicional tiene unos paréntesis. ¿Sí lo ven ahí? Tiene unos paréntesis. Y dentro de esos paréntesis hay algo que se llama ítems y que esos ítems son de tipo string. Listo. O sea, acá hay unos elementos que van a ser de tipo cadena o tipo texto. Y acá me dice qué es lo que hace el push. Y dice pues append es como adjuntar, si no estoy mal.
o agrega, veámoslo como una agrega, pero traducir literal es como adjuntar. Agrega nuevos elementos al final del arreglo y retorna el nuevo tamaño del arreglo. O sea que esto de acá me va a retornar algo. Ya me está diciendo que me retorna el nuevo tamaño del arreglo. O sea que yo podría decirle a este push, venga, miremoslo por acá, hagamos uno nuevo. Lista juguetes.push y vamos a agregar un nuevo juguete. Vamos a agregar, yo no sé, agreguemos a Ken ya que tenemos a la Barbie. ¿Sí o no? Punto y coma. Entonces acá le estamos diciendo, otra vez, agrega nuevos elementos al final del arreglo y retorna el nuevo tamaño. Si retorna, si algo retorna es que yo lo puedo guardar. Listo. Entonces, como yo lo puedo guardar, yo puedo poner acá nuevo tamaño. Tamaño, pilas con programación, tamaño tiene una ñ. Entonces, en programación nos basamos mucho en el inglés, las ñes no existen en inglés, entonces preferiblemente no ponerlas porque nos pueden generar problemas en el desarrollo. Entonces, uno que hace con esto, pues uno lo puede poner así, tamaño, es como hacer el sonido fonético de la ñ, o ponerle un sinónimo de tamaño. Listo, puede ser nuevo largo, ¿sí o no? Y lo guardo. ¿Qué es el largo? El tamaño del vector, ¿cierto? Y acá puedo hacer un log, un console.log e imprimir el nuevo largo. Hasta este punto vamos a mirar. Agregamos 6 elementos y eliminamos uno. Hasta este punto el tamaño de este vector de lista juguetes hasta acá es 5. Cuando agreguemos otro, va a quedar de 6. ¿Y en dónde quedamos el tamaño? Si esto funciona bien y funciona como dice que funciona, que retorna el nuevo tamaño, lo tenemos acá. ¿Listo? O sea que va a quedar de 6. Vamos a recargar y acá nos está imprimiendo el 6. Si lo ven ahí, ¿sí o no? No sé si lo alcanzan a ver o lo logran ver bien. Entonces miren que estos métodos hay que leerlos, hay que entender un poco cómo funcionan y leerlos. Porque vuelvo y digo, profe, pero es que yo no necesitaba el nuevo tamaño. Listo, agréguelo solamente, como lo hicimos acá. Pero si yo quiero saber de una vez el nuevo tamaño, pues entonces creo una variable. ¿Por qué? Porque el push le dice de una vez que él retorna. Cuando algo retorna es que el valor, él hace algo por allá, cuando veamos funciona el descuento más o menos, pero él hace algo por allá y lo que hace se lo devuelve a la persona que lo está llamando o a la persona que lo necesita. Ya es de nosotros mirar si le damos uso al valor que retorna o no. En este caso, pues ese es el método push. Si nosotros miramos otro método, venga, hagámonos acá. ¿Qué más métodos tiene esto? Lista juguetes, punto. Métodos es lo que puede hacer ese vector. Entonces, en este caso, ese vector puede hacer todo esto. Ya miramos el push, miremos el pop. El pop también es un paréntesis. O sea que cuando yo lo llame le debo de poner paréntesis. Si yo miro otra vez el range, no tiene paréntesis como tal. Él me dice que es una propiedad, mientras que este me dice que es un método. Dos cosas diferentes que vamos a ver más adelantico, pero ahí vamos diferenciando. Entonces en el pop me dice, remueve el último elemento de un arreglo y lo retorna. O sea que este también devuelve. Muchachos, se los voy a volver a leer. Remueve el último elemento de un arreglo y lo retorna. Pregunta, ¿el que retorna? El tamaño. No, el que retorna. Mira, pues, te voy a mostrar la diferencia en push. Agrega un nuevo elemento al final de un arreglo y Eso retorna remueve, tamaño. Listo. Este es el no push. remueve. Retorna. ¿Cómo? ¿Qué me Y decías? remueve, dice. Remueve, pero que retorna. Remueve el elemento del arreglo y lo retorna. Sergio, dale. El elemento que El remueve. elemento. Yo creo Exacto, que ujú, exacto, así es. O sea que yo puedo usar pop, ¿sí o no? Le digo pop, remueve el último. O sea que esto puede ir vacío porque él ya va a ir a remover el último. Y lo retorna. Entonces yo puedo poner acá, crear una variable, elemento eliminado. Y lo voy a guardar como tal acá. Y acá le puedo decir console.log, ¿sí o no? Lo llamo con este y le digo
Venga, muéstrame qué fue lo que eliminó. Vamos a ver la lógica, ¿sí o no? Antes de ejecutarlo por allá. Creo una lista vacía, le agrego 6 elementos, le quito, lo muestro, ¿sí o no? Muestro los 6 elementos, le quito el último, le agrego a Ken, muestro el nuevo tamaño. ¿Y qué pasa en esta línea 37, muchachos? ¿A quién va a eliminar? ¿A quién va a eliminar? Va a eliminar a Mitch. Cuenten pues. Recuerden que Siempre pub. dice que agrega. ¿A qué no, profe? ¿A quién? Porque fue el último que agregó. Exacto. Va a eliminar a ¿A qué no? Ken. Y entonces, Exacto. donde tenemos a ese elemento, lo tenemos acá y lo vamos a mostrar. Entonces, eso es una prueba de escritorio. No lo hemos visto, pues, como tal, lo mencionamos por allá en una de las fichas, pero esto es una prueba de escritorio. Lo que pasa es que las pruebas de escritorio son escritas. Acá las estamos haciendo mental. La prueba de escritorio es tú mismo ejecutar el código sin necesidad de un programa. Entonces, yo lo escribo y hago seguimiento y verifico qué es lo que debería demostrar. Entonces, yo sé que cuando llegue a la línea 39, en este elemento eliminado, en esta variable, en este espacio de memoria, debe de estar Ken. ¿Por qué? Porque fue el último que agregamos y fue el último al que eliminamos. Y lo guardamos a su vez en este elemento eliminado. Entonces se elimina del vector, pero lo guardamos en esta variable. Entonces ejecutemos y miremos, ¿sí o no? Y miren ahí. Entonces tenemos el 6 y me muestra a Ken. Perfecto. Entonces, es muy importante, vuelvo y les digo, el inglés y entender también, pues obviamente la comprensión de lectura es demasiado importante para programación. Miremos qué otro, un último método de los vectores, ¿sí o no? Porque pues hay bastantes y no los podemos ver todos. Entonces ya sabemos cómo verlos. Él me va diciendo una descripción. Acá no se alcanza a ver porque estoy muy abajo en la consola. Perdón, en el Visual Studio, pero ahora sí. Dale, Dani. No, Dani, pero ¿qué yo ibas a tengo hacer? como algo que no, pues no tiene que ver con el tema. ¿Dónde puedo la clase de grabar? Que como entré como tarde, entonces estoy un poquito perdido. Las clases grabadas quedan acá, en Teams, en este chat. ¿Listo? Ustedes ven que Teams tiene una ventanita que dice chat. Cuando acabemos la grabación, él la va a procesar y la va a dejar en el chat. ¿Listo? Ahí la pueden ver. Bueno, eso es la ventaja de trabajar en Teams, pero tienen que estar asociados al equipo, si no, no van a poder ver nada. Bueno, listo, Dani. Miremos el último, vamos a mirar otro pues como tal, miremos, yo no sé, hay uno que me gusta, el splice, si lo encuentro, el slice, perdón. Listo, entonces el slice. ¿Mm? El slice, ¿qué hace? Miremos qué es lo que hace, pero ¿por qué se me selecciona este? Pues, lista juguetes, eliminar el primero. Ah, bueno, no, esto está bien. ¿En dónde estaba yo? Ya me perdí. Log, elemento eliminado. No sé qué pasó. Lista juguetes, ¿sí o no? Punto slice. Entonces este slice tiene más cosas. Si ustedes lo ven, este tiene una definición un poco más larga. Pero es un método, entonces requiere paréntesis. Y dentro de esos paréntesis él nos dice, vea, hay un star en signo de interrogación. ¿Qué significa eso cuando lo veamos dentro de un método o una función? Significa que no es necesario. Listo, es opcional. O sea, yo no lo tengo que poner. Listo, cuando lo veamos con signo de interrogación es que es algo opcional. Y cuando veamos esta barra vertical, significa un O. Bueno, entonces, ¿qué puede decir esto? Start. Start es el comienzo. En español es el comienzo de algo. Slice es rebanar, es cortar, es partir en pedacitos. Listo. Es similar a splice. En este caso, slice es cortar en pedacitos. Entonces, ese cortar en pedacitos me dice, venga, ¿ustedes de dónde quiere comenzar a cortar? Ese es el inicio. ¿Sí o no? Y acá también me pregunta, ¿en dónde quiere finalizar el corte? ¿Listo? Y este indefinido quiere decir que lo puedo poner o no lo puedo poner. Y que el arreglo que va a devolver va a ser de tipo strings. Entonces, miren lo que hace. Eso es lo que nosotros podemos agregar. ¿Dónde quiero comenzar a cortar y dónde quiero que finalice el corte?
Y ese inicio y finalización es la posición del vector, la posición 0 a la 1. Ah, no, yo quiero que inicie en la 1 y finalice en la 3. Ah, no, yo quiero que corte desde la 4 hasta la 6. Listo, nosotros le podemos indicar desde dónde quiere iniciar el corte. Entonces miremos qué hace. Retorna una copia de la sección del arreglo. O sea, no retorna esa parte, sino que retorna una copia. Listo. Desde el inicio hasta el final. A ver, listo. Nos devuelve un índice negativo, puede ser un -1, indicando que nos pasamos del límite del arreglo. Es decir, el arreglo tiene 6 posiciones y yo le dije que cortara de la posición 4 a la 10. Él me va a devolver algo negativo porque en este caso nos pasamos del tamaño del arreglo. Bueno, nos dice que recibe un parámetro que se llama inicio, ¿sí o no? Que es el inicio del index del índice como tal, especificado en la porción del arreglo. Nos dice que recibe algo que se llama len y es el final de la parte específica de la porción del arreglo con la que se quiere. Entonces vamos a mirar. Le voy a decir slice. Entonces ya sabemos que le podemos poner 2 números. Yo le voy a decir desde la 1, coma, recuerden que cuando estamos con métodos o funciones siempre los separamos por comas, así como en un console.log. Para poner un texto, vamos a ver si lo tengo por acá, para poner un texto, así, ¿sí o no? Para poner un texto y variables, o textos y más textos, o combinación de textos y otras cosas. Entonces le ponemos arranque en la posición 1 y finalice en la posición 3, ¿sí o no? ¿Y eso qué hace? Retorna algo. ¿Y qué es lo que retorna? Retorna una copia. Entonces yo lo voy a guardar en una variable que le va a llamar copia rebanada. O sí, no sé. A ver, copia pedazo. Bueno, algo así. ¿Sí o no? Pedazo vector. Lo voy a guardar ahí. Porque es un solo pedacito. Y vamos a imprimir eso. ¿Sí o no? Console.log. E imprimimos. Acá le voy a agregar parte del vector. Va a ser igual, coma, y le digo que me muestre la copia, el pedazo del vector. Listo, lo voy a guardar. Entonces, si nos damos cuenta, miramos acá, ya me imprimió el 6 que era el elemento, perdón, el largo después de agregar el Ken, me imprimió el Ken y acá me está mostrando a Barbie y adivina quién. Listo, este no lo expliqué para que lo veamos y vamos a mirar. Yo le dije a él que desde la posición 1 hasta la 3. Entonces, este está en la posición 0, ¿sí o no? Este está en la posición 1, este está en la posición 2, este está en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5. Y yo le dije a él que desde la 1 hasta la 3. Entonces, ¿quién está en la 1, muchachos? Barbie. ¿Quién está en la 2? Adivina quién. ¿Y quién está en la 3? El balón. Pregunta, ¿por qué no mostró el balón? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no mostró el balón? ¿Qué dirían ustedes? Porque no se está especificando el 0, desde 0 hasta el 3, sino que es desde el 1 al 3. Pero es que desde el 0 hasta el 3 incluiríamos a Terrenator. Entonces, como yo no puse desde el 0, él me sacó el Terrenator, ¿sí o no? Ese carrito, pues como tal, no lo incluyó. Mi pregunta es, si yo le puse que desde el 1 hasta el 3, y esta es la posición 1, y esta es la 3, él me mostró solamente Barbie, adivina quién, ¿por qué no Profe, me ¿por qué mostró? donde inicia y donde termina? Inicia en Barbie y Sí. termina en... Porque inicia en Terrenator. Él inicia en Terrenator, seguros. La posición 1, claro. No, en Barbie. En Barbie. Ya Inicia en Barbie. adivina quién. Es la posición 3. Ojo, Pero recuerda no, que como como, no se espérame, estudia. deme un momentico, yo le hago una aclaración al compañero. Recuerda que no cuenta, las máquinas o los computadores no cuentan como manos, cuentan como máquinas y siempre arrancan desde 0. O sea que la posición 1 para ellos no es 1, es 0. Esta es la primera posición para una máquina. Para las personas arrancamos desde 1, pero vuelvo y te digo, el código no es una persona, el código es interpretado por una máquina, entonces ellos van a arrancar desde 0. Yo le estoy ya diciendo arranqué en 1.
O sea que este 0 no me lo tiene en cuenta. Si yo quiero que lo tenga en cuenta, yo le pongo desde la posición 0 hasta la 3, y entonces acá nos va a mostrar a Terrenator, Barbie, adivina quién. Mi pregunta es, ¿por qué no está incluyendo este? ¿Por qué no incluye lo que hay en la posición 3? ¿Alguien tiene alguna idea o no tiene ni Profe, pues idea? yo sabía que el último elemento es no inclusive, pero la verdad no, lógicamente no sé por qué. No, así es, así es. Cuando nosotros, ¿se acuerdan de, por allá vimos una propiedad que se llama el punto Length? El punto Length nos muestra cuántos elementos hay. Venga, yo lo pongo por acá. Hagámoslo así. Tamaño. Acá sí lo podemos. Cuando es en mensaje o en texto sí le podemos poner una ñ. Cuando es para declarar variables, no. No pongan ni tildes ni ñes. Listo, tamaño del vector. Entonces acá le voy a decir punto length. Recuerden que este es un paralelogramo, un cubito. O sea, es un parámetro, un argumento, listo, o un atributo. En este caso le dice que es una propiedad. Entonces no necesita paréntesis, simplemente lo llamamos. Entonces miren pues, él me está, no, copia no, este no es el que necesito. Yo necesito lista juguetes. ¿Sí o no? Él me está diciendo que el tamaño del vector son 5. ¿Por qué? Porque hasta este punto nosotros eliminamos a Ken, a pesar de que lo habíamos agregado. Él me está diciendo que 5. ¿Qué pasa? Que cuando él muestra el tamaño del vector, él sí lo muestra en lenguaje natural, en lenguaje de personas. Pero la última posición de este vector no es 5. La última posición de este vector es 4. Listo. ¿Y por qué digo que es 4? Porque miren, hay un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Listo. Él siempre que le decimos length, él lo hace con un desborde. ¿Con un desborde de cuánto? De +1. Eso también lo vimos la parte anterior, la vez anterior. Cantidad de elementos -1 para saber realmente cuál es el tamaño del vector. Entonces, cuando nosotros le decimos length, él nos muestra un desborde +1 para que el usuario entienda cuántos hay realmente, porque es que esto lo va a ver es un usuario. Tamaño del vector, si el usuario le dice que hay 4, ¿uno qué va a decir? 4. El primero, 1. El segundo, 2. El tercero, 3. Y el cuarto, 4. O sea que Atari es como si estuviera por fuera. ¿Listo? Cuando lo vemos en lenguaje natural, él nos lo va a mostrar como si fuera en persona. Pero otra vez, él siempre lo hace con un desborde. Por eso, como decía el compañero, esta parte de finalización es no incluyente. No incluye porque lo estamos copiando en lenguaje máquina, no en lenguaje natural. O sea que si yo quiero mostrar realmente, por ejemplo, hasta el balón, yo no debo poner 3, yo debo poner es 4. Esta es la forma. Él va a ir y va a mostrar el 0, él va a mostrar el 1, él va a mostrar el 2, él va a mostrar el 3, va a llegar acá y hay algo que se llama el desborde y finaliza. Eso lo vamos a ver en algo que son los ciclos, que sería de pronto la sesión que viene, que son los ciclos, y en ese desborde sale y no muestra. O sea, él cuenta hasta 4, sale y no muestra. Pero acá, entonces, cuando lo cambiamos, va a mostrar estos de acá. Terrenator, Barbie, adivina quién, el balón. Entonces, ojo, cuando nosotros le decimos muestra en este slice, en el end, este final no lo va a incluir. ¿Listo? No lo incluye. Si lo ven acá, ¿quién sabe inglés? ¿Quién nos ayuda para yo no estar traduciendo? ¿Quién me lee desde este punto hasta este punto? ¿Quién lee? Pues mire, el parámetro de finalización es 4. ¿Qué dice ese parámetro de finalización? Ese valor 4, ¿qué dice acá? Esta partecita es muy importante. Esto es exclusivo del elemento indexado al final. Esto es exclusivo del elemento indexado al final, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir exclusivo? Que lo excluye. O sea que el elemento final no lo tiene en cuenta. Por eso es que no lo muestra, porque la función la programaron de esa manera. Listo. Normalmente esos son elementos de desborde, pero eso lo vemos en ciclos. Y bueno,
Eso básicamente son los vectores. Hay más métodos, ustedes pueden jugar con ellos. Me interesa retomar por acá, voy a ponerlo por acá, cómo ver un vector. La vez pasada lo hicimos, pero como les digo, o cómo imprimir un elemento de un vector. La vez pasada lo hicimos, pero como les contaba, y volví a repetir lo mismo, como les contaba, se me perdieron algunos datos de información. Entonces hay varias maneras de ver elementos de un vector y esta es la más normal. Otro vector, llaves. Acá que va la posición de lo que yo quiero ver. Yo puedo decirle, venga, muéstrame el primero, punto y coma. ¿Cómo le digo que me muestre el primero? Yo le digo, estos son el vector que necesito, los corchetes y la posición de lo que requiero. Lo guardo y él acá que me va a mostrar, me va a mostrar este true, ¿sí o no? Entonces si voy y miro, acá está el true, listo, en esta parte. De hecho, para que no nos confundamos con esto, voy a comentarlo un momentico y ahora lo descomentamos, ¿sí o no? Para que no nos traiga más información. Entonces hasta ahí lo vemos. Si yo quiero mostrar la segunda posición, entonces yo le digo en lenguaje máquina, no en lenguaje natural como contamos las personas. La segunda posición en lenguaje máquina es el 1. La primera es el 0, la segunda es el 1. Le digo y me trae el hola mundo. Y ahora yo le digo, tráigame lo que tenés en la tercera posición. En lenguaje máquina la posición 2. Me trae que hay un vector y que por dentro hay otro vector. Entonces hasta ahí normal. Le voy a decir que me traiga lo que hay en la posición 3, ¿sí o no? Esto es como un recorderis, me trae una función, ¿cierto? La pregunta es, ¿quién se acuerda si yo quiero mostrar, a Iron Man? ¿Cómo lo muestro? ¿Quién lo recuerda? Miren que si yo lo pongo, si yo pongo acá, que me muestra la posición 0, 1, 2, él me va a traer todo esto, ¿sí o no? Él me trae todo esto. Pero yo solamente quiero que me muestre a Iron Man. ¿Cómo hago para que me muestre a Iron Man? ¿Quién lo recuerda? Prepone 2 y otro corchetes con otro 2 al lado. Listo, entonces. Pongo un corchete al lado, ¿cierto? ¿Y dentro del que pongo? Si es Iron Man 2 en este caso también. ¿Y por qué? Porque dentro de este mismo corchete contó el compañero 0, 1, posición 2. Cierro esto acá, guardo y ahí nos muestra Iron Man. Perfecto. Si quiero que me muestre el capitán, él va a ir al otro vector, va a ir hasta la posición 2 de este otro vector, 0, 1 y 2. Y dentro de este vector va a ir a la posición 0 y 1, si quiero que me muestre el cap, ¿sí o no? Y nos muestra el cap. Perfecto. Si yo quiero que me muestre el cap y el elemento del escudo, entonces yo ya le voy a decir, dentro de este vector vaya a la posición 2, 0, 1, 2, ¿sí o no? A la vez va a ir a la posición que este vector de acá adentro, ¿cuántas posiciones tiene? Miren, el moradito, él nos ayuda con las llaves. Este moradito, 4. ¿con cuántas posiciones tiene? 4, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le debo de decir? Vaya a la posición 0, 1, 2 y 3, porque yo quiero que me muestre de qué está hecho el escudo, que es de Vibranium. Entonces le voy a decir, dentro ya no me vas a traer a Cap, no me vas a traer a Iron Man, no me vas a traer a Wolverine, me vas a traer lo que haya acá en esta posición, en la posición 3. Y como esa posición 3 es otro vector, yo le voy a decir, venga, dentro de este vector, tráeme la posición 0, 1 o 2. En este caso le voy a decir que me traiga la 1, que es el elemento del que está hecho el escudo del Capitán América. Lo guardo y nos lo muestra, Vibranium. Y así se puede ir. Yo puedo tener vectores dentro de los vectores, dentro de los vectores. Y esta es la forma en que normalmente, ustedes, yo no sé si conocen, nosotros supuestamente vemos en 3 dimensiones, realmente los humanos vemos en 2 dimensiones, pero concibimos la tercera como la profundidad. Cuando nosotros, un físico nos habla de la 4ª dimensión, de la 5ª dimensión, de la 6ª dimensión y que hizo experimentos en ello, esta es la forma, digamos que hasta el momento, no hasta el momento para ellos, hasta el momento para nosotros, cómo nos podemos mover en diferentes dimensiones. Hagan de cuenta que esta es la altura, este es el ancho, esta es la profundidad. Que yo necesito otra dimensión, la agregamos, ¿sí o no?
La agregamos acá. ¿Y cómo la agregamos? Simplemente dentro de este otro vector creamos otro vector. Y así nos podemos ir. Y esta es la forma en que nosotros nos movemos en n dimensiones, en n cantidad de elementos. Y esto también, ¿cómo lo podemos llamar? Un vector anidado dentro de otro vector y a su vez anidado dentro de otro vector. En este caso, ¿cuántas dimensiones tiene ese vector? 3. Listo. Acá puedo quitar esta partecita. Chicos, preguntadas hasta ahí. Esta parte me interesaba que la retomáramos y que la viéramos de nuevo, porque los vectores son muy importantes y la forma de mostrarlos, recorrerlos, imprimirlos es bastante importante. Preguntas hasta acá, chicos. Profe, ¿esto cómo lo veríamos en una página web? En una página web, en una matriz, por ejemplo, si tenemos por ahí, vamos a ver si me ocurre un ejercicio por ahí para que lo hagamos. Si tenemos una página de un banco y nosotros vamos a ir a hacer una amortización, ¿sí o no? Entonces la amortización, porque yo quiero comprarme una casa o quiero hacer un préstamo, voy a prestar 10 millones. Entonces él me dice, hey, vení, ¿cuánto dinero querés? 10 millones, ¿a cuánto tiempo? A 5. Entonces le estoy ingresando datos. Esos datos se van a guardar en variables. En una variable que se llama monto, en una variable que se llama interés, en una variable que se llama tiempo. Entonces yo le ingreso todos los datos que él necesita para hacer la amortización. Cuando él toma los datos, realiza la amortización y esa amortización nos lanza una tablita de Excel. Listo. ¿Cómo es la tablita de Excel? Es una tabla que tiene columnas y filas. Listo. En esas columnas y filas nosotros tenemos n cantidad de columnas, n cantidad de filas. ¿Cuántas dimensiones habría en esa columna? Hay 2. Y cada columna, venga, yo se los muestro por acá en Excel mejor. Para que lo veamos. Entonces él nos tira una amortización, ¿sí o no? Voy a poner por acá cuota, voy a poner por acá interés, voy a poner por acá capital y voy a poner por acá valor final. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo a él que quiero 10 cuotas, la amortización va a contar 0, 1, 2, ¿hasta cuánto? Hasta 10, ¿sí o no? Acá nos va a calcular cualquier cantidad de intereses, acá también cualquier cantidad, acá cualquier cosa, voy a llenar esto hacia la locura, bla, bla, bla. Y en la página web nos muestra esta tabla. Listo, estoy poniendo los mismos datos siempre porque estoy presionando los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que el usuario le dice, venga, es que yo quiero ver, y acá hay un montón de datos pues más que finalizan con la amortización, ¿cierto? Entonces el usuario le dice, no, yo quiero a esta cuota número 3 adicionarle un valor o quiero adicionar, pues quiero pagar más, quiero pagar 100 más en esta cuota. Entonces, ¿usted qué le hace? Usted le ingresa el 100 y cuando seleccionas esta de acá, el programa va a ir y va a buscar de la siguiente manera. Va a buscar el número de columna y el número de fila. En este caso, el número de columna va a ser 0, 1, 2, 3. Y el número de fila va a ser también la 3, ¿cierto? Entonces, ¿el qué hace? Él va a ir a la posición 3,3, así como lo teníamos allá, solo que en este caso va a ser entre paréntesis. Va a ir a la posición 3,3 y le va a agregar 100 pesos más a este valor final. Más o menos así es como lo podríamos ver. Dependiendo de nuestro programa, vuelvo y les digo, normalmente nosotros no vemos más de 3 dimensiones. Si ya estamos, por ejemplo, en un videojuego, él tiene vectores y los vectores sí tienen 3 dimensiones. Entonces, cuando tenemos 3 dimensiones, podemos controlar las 3 dimensiones con vectores. Un vector, como les decía, un vector, como les decía, que adentro tenga la altura, el ancho y la profundidad, y que esos 3 valores vayan variando a medida que el usuario va moviendo el mouse, va moviendo, si está jugando con el control, va moviendo la palanca, el joystick, y esos valores van a ir cambiando y el vector va a tener 3 dimensiones. Pero cuando ustedes ven tablas de datos, normalmente son vectores de 2 dimensiones o matrices de 2 dimensiones, también se les llaman matrices, o pueden ser objetos de 2 dimensiones, y así, él va a ir variando un valor, otro valor. Y como el ejemplo que les acabo de dar, puede pasar que el usuario vaya al banco X y le diga, vean, la cuota tal, yo voy a abonar esto. Entonces,
El programa que debe hacer, ir a buscar a ese vector, como lo vimos en la tablita de Excel, en la posición tal, y agregarle ese valor. Listo, a sumarle el valor, cambiarle el número de la cuota, es la forma en que lo buscaríamos y en la forma en que yo lo podría implementar. Y ya 3 dimensiones, como les digo, es más de pronto para videojuegos, para crear animaciones, ¿sí o no? Nosotros nunca vemos tablas de 3 dimensiones. Si piensan en tablas de 3 dimensiones, yo no conozco el Excel que haga una tabla de 3 dimensiones, ¿sí o no? Siempre es un tamaño horizontal definido por letras ABCD que le llaman columnas y un tamaño vertical definido por números 1, 2, 3 que le llaman filas. Listo. Claro eso, muchachos. Bien esa parte. Sí, señor. Sí, señor. Enredada, Gracias. es enredada. Es un poco complejo, pero créanme que es bastante útil. Entonces, bueno, muchachos, ese era como el acercamiento a vectores. Ya nos vamos a arrancar o nos vamos a acercar a clases de objetos y yo ya traje pues como mi teoría para que nos podamos avanzar, porque he visto que si me pongo a explicar y a escribir la teoría me demoro más. Entonces, cuando nosotros hablamos de objetos, ya estamos haciendo una apreciación un poco mayor de lo que pueden ser variables. Vuelvo y les digo, ya te doy la palabra, Julián. Las variables son espacios de memoria para guardar cosas. Ya las sabemos crear. Con LED, normalmente. Podemos usar var, sí, pero no es lo recomendable. Y con const, que significa constante, para que la variable después más adelante en el código no la pueda cambiar. Eso lo vimos. También vimos que hay otra estructura que es un vector que también se puede almacenar en una variable, solo que el vector nos permite alojar o almacenar n cantidad de elementos en una sola variable. Y ahora venimos con objetos, que los objetos también nos van a permitir a nosotros almacenar n cantidad de datos en una sola variable. Pero la estructura o la definición ya no es con corchetes, sino que es con llaves. Dale, Julián, qué pena ahí. No, era algo, pues, para que me la respuesta chiquitica, porque es algo que usted ya pasó. Es Sí, acerca del dime. método Slice, que es que yo lo vi hace mucho y creía recordar que, pues, es nada más para saber, que se podía contar también desde atrás con valores negativos. O sea, por ejemplo, si uno poner un -3 y cuenta desde atrás menos, por ejemplo, si Sí, es de 5 elementos, -5, -4, -3, y luego del -3 al -5, sí, así por como ejemplo. lo dices. Sí se puede. Ah, Cuando cuentas hacia atrás, pues no lo sé, si quieres ahora hacemos la prueba, pero normalmente en programación cuando cuentas dentro de un vector en números negativos es que va a comenzar desde el último hacia el primero. Cuando se cuenta en positivo va a arrancar desde el primero hacia el último. ok, perfecto. Sí, Listo. muchas Pero gracias. si algo Gracias. después si quieres después lo miramos. Listo. Igual hay otro método, vengan, es que me gusta, y es que por acá hay otro método. Voy a descomentar este código digamos, hasta acá. Lo voy a descomentar y es que, profe, pero ¿qué podemos hacer si yo tengo 10.000 datos y yo solamente necesito uno, saber si está? Ustedes pueden hacer .find. Find, ¿qué es? Encontrar, ¿sí o no? Entonces lo seleccionamos, lo ponemos acá y si nos paramos en él nos dice, vea, esto es un llamado a un predicado. Esto es programación un poquito más avanzada. Listo, que se ejecuta una vez por cada elemento dentro del arreglo, de forma ascendente, ordenada, y retorna verdadero si el elemento está dentro del arreglo. Entonces este me gusta porque con este pueden encontrar elementos, pero hay otro un poco más sencillo. Yo veo si me acuerdo. Includes, no sé si será este. Sí, este también retorna si incluye un elemento o no. Y miren que él necesita algo dentro del include que es de tipo texto. ¿Listo? Entonces el include también pueden encontrar elementos. Entonces nosotros, no quiero que miremos el find porque el find nos habla de predicados y eso es un poquito más avanzado. Él nos dice que necesita algo que se llama el elemento a buscar y que también necesita un index. Ese índice es desde donde va a arrancar, pero miren que tiene el interrogante, o sea que no es necesario ponerlo.
Entonces yo podría hacer lo siguiente, yo le podría decir a él, venga, dígame si Terrenator está, listo. Miremos si retorna. Listo, retorna verdadero o falso. O sea que yo puedo crear una variable de tipo booleano porque él va a retornar un verdadero o un falso. Y le voy a decir, juguete existe, así lo voy a llamar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es que estoy preguntando si el juguete existe, si este existe. Y acá le voy a decir un log, ¿sí o no? Le voy a decir que me imprima esta variable. Entonces, si devuelve un true, es que el juguete existe. Si devuelve un false, es que el juguete no existe. Recarguemos ahí. Entonces nos está devolviendo un true. ¿Por qué? Porque Terrenator existe. Pero miren pues este escenario. Voy a poner la T en minúscula y voy a imprimir. ¿Qué pasó? Que es que este Terrenator es diferente a esto. Y esto tiene un nombre y lo vimos, lo mencioné, no lo vimos, lo mencioné la otra vez. ¿Qué es sensitive? ¿Qué es case sensitive? Es que esta función es sensitiva o es sensible a mayúsculas o minúsculas. O sea que para ella no es lo mismo Terrenator con esta T minúscula a Terrenator con esta T mayúscula. Y es que normalmente programación es case sensitive. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo crear una variable que se llame Terrenator, ¿sí o no? Pero también puedo crear otra variable que se llame Terrenator y van a ser dos cosas diferentes. ¿Listo? No va a ser lo mismo simplemente por el mero hecho de que esta T es minúscula y esta de acá arriba es mayúscula. Bueno, entonces con este también podemos encontrar. Hay otro método que nos lo extrae. Ah, sí. Nosotros podemos. Eso es un buen. Ahora les dejo un ejercicio para que lo miremos al final de la clase en 5 minutos a ver si alguien lo hace. Que ahí no lo tenía preparado, pero bueno. Enseguida lo hacemos. Lo iba a hacer, pero mejor lo dejamos para que lo prueben ustedes. Entonces, con esto podemos nosotros jugar con los métodos. No nos tenemos que poner a inventar cosas. Que es que yo tengo el vector y que voy a crear una función que lo recorra y traiga. No, ya hay métodos. No nos pongamos a reinventar la rueda, a descubrir el juego sabiendo que ya existe. ¿Sí o no? Entonces ahí con lo que me dijo el compañero me acordé. Y nos devolvimos y vimos ese método que es bastante importante. Igual ahí está la listica de los métodos. La pueden revisar y probar a ver qué es lo que hace. ¿Sí o no? ¿Qué necesitan inglés para entender qué es lo que el método les está diciendo? Y bueno, y pasamos a objetos literales. Entonces los objetos literales es como la versión avanzada de los vectores, ¿sí o no? Es muy importante los objetos literales. Se componen de dos elementos, pilas con estos dos elementos. El primero es llave y el otro es valor. En inglés es key y value, ¿listo? Y puede estar compuesto por n cantidad de pares, llaves, valor. Listo, esto acá me quedó súper mal comentado. Por n cantidad de pares llave valor. ¿Qué quiere decir n cantidad? Las que usted quiera. Entonces, un vector tiene n cantidad de elementos. Un objeto puede tener n cantidad de elementos. ¿Qué lo diferencia? La forma en que se crea. Que el vector se crea con corchetes y el objeto se crea con llaves. Y adicional, si ustedes ven, esto solamente tiene un único elemento, mientras que acá nos dice que es dos elementos como tal, llave y valor, listo. Para saber qué hay dentro normalmente se usa la llave y con este se obtiene el valor asignado a dicha llave. Ya eso enseguida lo miramos pues como bien, porque puede sonar un poco enredado, pero realmente es sencillito y es como lo más fácil que podemos ver en este momento. Entonces, vamos a crear un objeto de un tipo computador. Bueno, esto lo vamos a hacer enseguida, todavía no. Esto realmente debería estar por acá. Y cada uno de estos tiene un valor que lo define, ¿listo? Cada uno de los elementos tiene un valor que lo define. Para acceder a las propiedades o atributos de un objeto, también para funciones, ojo, para acceder a las propiedades o atributos de un objeto, o sea, esto también, lo que voy a mencionar, aplica para las funciones, como lo acabamos de ver, se aplica el punto o la notación, no anotación, o notación punto. ¿Listo? Ya lo vamos a entender. Tener presente que también se puede invocar como si fuera un vector.
¿Por qué? Porque son como los hermanitos mayores. Entonces, yo en algún momento les dije que todo en la vida, en programación, se considera un objeto, ¿sí o no? Y que los objetos tienen cosas que los definen. Y esas cosas que los definen le podemos llamar cualidades para las personas. No, es que siguieron la dislexia. Cualidades, propiedades o atributos. Listo. Todos los objetos van a tener eso. Todos los objetos van a tener eso. Tienen cualidades, propiedades o atributos. Llámenlo como ustedes lo quieran llamar. Listo. Si se acuerdan de este de acá. ¿Dónde estamos? De este de acá. Juguete. No, juguete existe, no. Lista juguetes.lenge. ¿Sí o no? Si yo lo selecciono y le paso por acá, él me dice acá que esto es una propiedad. Listo. ¿Qué quiere decir? Que es o una cualidad, o una propiedad, o un atributo. Cuando hay un no, es que estas tres cosas son básicamente lo mismo, por lo menos en escritura en español. O sea que todos los objetos tienen cualidades, propiedades o atributos. Y que esas cualidades, propiedades o atributos sí acceden con la notación punto o con la notación corchetes. ¿Listo? Entonces vamos a pensar en un objeto de tipo computador. Como nosotros estamos metidos en esto, por lo menos sabemos que es un computador. Y vamos a pensar en un computador de tipo laptop. Listo, un portátil. ¿Cuál es el objeto, muchachos? ¿Cómo se llama el objeto? ¿De qué objeto estamos hablando? Entonces vamos a crear una variable que se llame computador. ¿Sí o no? Y esa variable va a ser igual a unas llaves. Y dentro de esas llaves van a haber unas cosas que tiene el objeto. ¿Qué cosas tiene el objeto? En este caso el computador. Pero antes de eso, tiene cualidades, propiedades o atributos. Entonces ahí sí. ¿Qué cosas tiene el objeto? Cualidades, propiedades o atributos. ¿Qué cualidad tiene el objeto? Ah, profe, pero es que una cualidad dice una descripción. Bueno, no lo veamos tanto por allá. También lo podemos ver como componentes, ¿sí o no? Componentes. Entonces ahí está lo que me mencionaba el compañero. Necesariamente sean físicas, las cualidades normalmente son descriptivas y es que te dice que el color de los ojos es azul, es café. Es algo físico, sí, pero que se ve, no se toca. Uno no toca el color verde, ¿sí o no? Uno toca una materia ahí que representa lo verde. En este caso, nosotros podríamos hablar de cualidades del computador, pero también de componentes, y eso se va a considerar propiedades, atributos o cualidades. En este caso, el compañero me mencionó el teclado. Una pregunta, ¿el teclado es una cualidad, una propiedad, un atributo o un componente? ¿Ustedes qué dirían? Componente. Entonces vamos a poner eso, vamos a poner que el computador tiene un teclado. Miren pues cómo lo estoy poniendo, 2 puntos. Listo. Ese teclado, hay varios tipos de teclados, pero lo normal es este. ¿Sí o no? Este es el teclado normal, es la disposición del teclado. Si ustedes ponen acá, disposiciones, vengan, yo lo hago un poco más grande. Si ustedes lo ponen acá, tipos mejor. De disposición de teclados. Vamos a ver qué nos sale y nos sale QWERTY, QWERTY-S, ACERTY, y eso depende de la posición de las teclas. Entonces, nosotros estamos diciendo que nuestro computador tiene una propiedad. Mírenlo acá. Esta es la propiedad y este es lo que describe la propiedad. O sea que esto es clave, valor. ¿Cuál es la clave? El teclado. ¿Cuál es el valor? El teclado es de valor QWERTY. Esa es la descripción. Esto es lo que me dice realmente que tiene el computador. Tiene un teclado y el tipo de teclado es QWERTY. Entonces ahí vemos, por eso les decía, eso lo vamos a ver. La clave y el valor. En este caso tenemos una sola propiedad. ¿Qué propiedad es? Teclado y es de tipo QWERTY. Lo voy a dejar así.
vamos a imprimir log, ¿sí o no? Vamos a imprimir el computador, lo guardamos. Ah, bueno, ¿qué me falta a mí acá? Cambiar en el script, que ya no es la clase 4, sino que es la clase 5, ¿sí o no? Ahí, venía a ver acá. 5, esta de acá. Lo adjunto y míremelo acá. Ahora sí me lo imprimió. Él me está mostrando entre llaves, porque es un objeto. Recuerden que cuando es corchetes es un vector. Entre llaves, que es un objeto que por dentro tiene una propiedad que se llama teclado y un valor que es QWERTY. Bien hasta acá, chicos. ¿Cómo lo ven? Hablen pues. Perfecto. ¿Sí o no? Entendible eso. Pero Profe, pregunta. Dime. vamos, tanto o sea, la clave tiene como las propiedades de una variable y el valor tiene las propiedades como del contenido de la variable. Por ejemplo, si Bien, la última parte muy es, bien. si es Sí. string, entre comillas, si es número anormal. Sí, exacto. Ok, Exacto. Si es un número, lo pones como número. Si es texto, lo pones como texto. Ah, pero es que yo quiero un vector, lo pones como un vector. Listo. No hay ok. problema con ello. Acá puede haber lo que sea, cualquier tipo. Igual que en el vector puede haber lo que quiera y se debe respetar lo de programación. Lo dijiste muy bien. El valor es el contenido, pero lo primero lo dijiste mal. La clave es el nombramiento, mi identificador. Listo, lo que identifica Identificador. lo que yo voy a buscar. Este de acá es el identificador y este de acá es el contenido. Ejemplo, un identificador de nosotros, la cédula, ¿sí o no? Eso es el identificador, ¿cierto? Y el valor, el número de la cédula, básicamente, ¿sí o no? Entonces también lo podríamos ver por ahí. Entonces este es el identificador de la propiedad y este es el valor o el contenido de la propiedad. ¿Listo? Identificador de la propiedad y el valor o el contenido de la propiedad. Me gustó cómo lo definiste ahí el contenido. Entonces miren pues, pero una pregunta, ¿cuántas propiedades puede tener este objeto? ¿Cuántos atributos? ¿Cuántos componentes? N propiedades, ¿no? Exacto, entonces, ¿qué otra propiedad, qué otro atributo, qué otro componente puede tener? El mouse. La pantalla. Disco duro. Listo. Entonces vamos a mirar. Vamos a agregar el mouse, ¿sí o no? 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Porque lo que se ponga acá le va a competir a este. Ojo, no usen el igual. Acá no se usa. Dentro de cuando nosotros creamos un objeto, dentro del objeto para asignar no usamos el igual. Profe, pero es que el asignador siempre es el igual. Es correcto, excepto en objetos. Listo, excepto en objetos en JavaScript. Listo, en JavaScript, porque cuando cambiamos de lenguaje, en Java sí es el igual. Listo. Pero en JavaScript, cuando vamos a asignar dentro de un objeto el valor, lo ponemos con 2 puntos. ¿Sí o no? ¿Es claro eso hasta acá, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces el mouse. Ah, que el mouse. Acá le podemos poner una descripción porque yo no sé qué tipo de mouse puede ser. Ah, no, sí puede ser un touchpad, porque no es un mouse externo, ¿sí o no? Entonces lo podemos poner ahí. ¿Qué otro me dijeron? Me dijeron la pantalla. Y acá ya nos embalamos. ¿Por qué? Porque es que la pantalla tiene una serie de características por sí misma. ¿O no es así? Cuénteme pues. ¿Sí o no que Sí, sí? la Sí, pantalla porque viene con tendríamos también tamaños. que especificar las pulgadas, ¿cierto? Exacto. Si Entonces es LED, arranquemos. Si es LED, si es Entonces AMOLED. LCD. arranquemos por ahí. Alguien pensaría que como son diferentes elementos, lo voy a agregar todo en un vector y comienza. Ah, no, es que mi computador es de 17 pulgadas, ¿sí o no? Lo dejo así, 17. Y acá le agrego, ah, no, es que mi computador es Full HD, ¿sí o no? El monitor, estoy describiendo cosas del monitor, perfecto. Alguien de acá me va a decir que adicional el monitor tiene en la pantalla, yo no sé, es táctil, ¿cierto? Y yo le La digo, marca también. de la Ah, pantalla, bueno, estamos hablando que es de de la tipo pantalla. laptop, ¿no? eh, También.
Exacto, eso podría ser un elemento acá abajo, pero lo podemos poner. Acá puede ser un elemento o un atributo del computador. Acá me falta una coma. Recuerden que cuando estoy dentro de llaves o dentro de funciones y corchetes, yo separo los elementos por comas, ¿sí o no? Entonces acá le puedo poner que la marca es un Lenovo, por así decirlo, u otro, pero me sirve este. Entonces lo guardo y miren acá. Acá estoy imprimiendo el computador. Yo voy a mirar. Ah, profe, súper bien. Mira la pantalla, dice que 17, Full HD, táctil, toda la cosa. Eso se entiende, ¿sí o no? Si yo le muestro esta información al usuario, el usuario va a entender que la pantalla es de 17 pulgadas, que es tipo Full HD y que adicional es táctil. ¿Se entiende eso, muchachos? ¿Sí o no? Que la marca es Lenovo, Sí, que el señor. mouse es touchpad, que el teclado es QWERTY. Listo, esto es entendible, bonito con el arreglo, funciona. Ya lo vamos a organizar más porque puede generar algo, puede generar dudas, ¿sí o no? Acá pueden generar dudas. Hay que partir de que los usuarios somos muy tapaditos en ocasiones, entonces es mejor dejarles a ellos todo. Y también les voy a anotar algo acá. Si ustedes se fijan, nosotros la primera propiedad que pusimos fue teclado, la segunda mouse, la tercera pantalla y la cuarta marca. Pero si ustedes se fijan acá, él lo ordenó en forma alfabética. Es lo normal en navegadores, ¿sí o no? Que él lo imprima en forma alfabética. No se extrañen por eso. Ay, profe, que yo quiero que se muestre primero teclado, parce. Él lo va a seguir con el orden alfabético, ¿sí o no? Entonces miren que marca, a pesar de que lo pusimos de último, me lo puso allá arriba. Tengan eso presente. Bueno, entonces bien, esto me sirve. Dale, Julián. Pero entonces sería buena práctica hacer los objetos en orden alfabético también, no importa. No, no importa. Pues no tiene mayor relevancia. Ya, bueno. ¿sabes qué va pasando? Pues es una buena práctica, es una buena recomendación hacerlo, porque por ejemplo CSS también no es en orden alfabético, sino en orden de aparición dentro del HTML, pues algo así como para los que ya están viendo CSS. Entonces es como buena práctica tenerlo ordenado, pero no es algo superfluo, ¿sí o no? No es algo importante, sí, porque al final y al cabo, mira que en el frontend, que esto es frontend, él lo organiza, ¿sí o no? No es importante. Tú lo puedes ir poniendo a medida que se te vaya ocurriendo. Entonces, miren, esta forma es bonita, pero ¿qué pasa? Es que nosotros ya sabemos que hay otro tipo de estructura de datos. Entonces yo voy a crear dentro de mi objeto otro objeto y entonces acá yo voy a definir un size. ¿Qué es size, chicos? Tamaño. Un tamaño, pero no lo puedo poner. O sí lo puedo poner, sí lo puedo poner. No pongo tamaño por el problema, pongámoslo como lo mencioné ahora, tamaño, ¿sí o no? Un tamaño y le voy a poner que es de 17 pulgadas. ¿Qué estoy haciendo acá? Un objeto dentro de otro objeto. Y estoy escribiendo esto mismo, pero de forma más, digamos que más hablante, más diciente, ¿cierto? Como que me da más definición sobre lo que le voy a mostrar. Full HD, esa es la resolución, ¿sí o no? Esa es la resolución, como es un texto de FHD, coma. Acá que voy a poner, que la pantalla tiene una característica que es táctil, entonces pongámosle que, no sé cómo definimos esto, porque nunca he hecho este ejercicio táctil, ¿qué le podríamos poner? Tipo pantalla, pues puede ser así, pantalla, ¿sí o no? Entonces acá le ponemos que es táctil. Y acá guardo, ¿sí o no? Y me sale un error y me dice que es en la línea 23, en esta de acá. ¿Por qué? Porque como esto es un elemento, acá me le falta la coma para que él sepa que termina ahí. Y guardamos, abrimos acá y miren que esto ya es más diciente, ¿sí o no? Que haber dejado simplemente el vector. De hecho, lo podemos poner así. Pilas con esto, vamos a ver qué pasa. Tengo dos elementos que se llaman exactamente igual. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Cuenten pues, acá no me ha mostrado ningún error. Clave valor. Pregunta, ¿será que pueden haber dos claves sabiendo que son claves iguales? ¿Será que pueden haber dos claves iguales? No, porque es como Julie. No, porque es como si fuese un ID, o sea, un número de cédula no tiene por qué estar repetidos.
Exacto, esta muchacha se acordó, ¿sí o no? Esto es un ID, lo que les decía ahora, esto es un identificador que debería de ser único. Entonces vamos a guardar y vamos a mirar qué nos muestra. ¿Qué pasó con la otra pantalla? ¿La mostró o no? No. Cuenten pues. Entonces vamos a mirar qué pasa si yo la tiro esta para acá para arriba. Observen pues, esta pantalla que está en vector no la mostró. ¿Y qué pasa si yo tiro esta para arriba e imprimo? Vamos a ver, ¿ustedes cuál dicen que muestra? ¿El objeto o el arreglo? Si se acuerdan de lo que les he explicado, cómo se ejecuta el código, le dan de una. ¿Ustedes qué dicen que muestra? ¿El objeto o el Yo digo arreglo? que el objeto. El objeto. Vamos a mirar. El objeto. Listo. Vamos a mirar. Miren lo que mostró. ¿Por qué está mostrando este? Porque es como si esta variable la vuelvo y la tomo y le cambio el valor. ¿Sí o no? Inicialmente hasta la línea 21 pantalla tenía todo esto, pero acá la renombré y ya esto de acá desapareció. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Como cuando creamos una variable y por allá más adelantico le cambiamos el valor. Lo mismo está pasando. ¿Por qué? Porque el código viene así. Hasta acá tiene pantalla como objeto, pero volvió otra vez. Ay, vení. Esto ya estaba definido. Miren que de hecho Visual Studio me lo muestra. Esto ya está definido, ¿cierto? Ah, eso ya está definido. Y recuerden que esto funciona como una bodeguita, un almacén. Y en el almacén yo tengo esto. Ah, pero este man ya no quiere esto de acá en el almacén. Ya quiere que en el almacén se guarde esto. Entonces esto es lo último que va a guardar y lo último que va a mostrar. Por eso ¿sí o no? Cuando pusimos el objeto al final, me mostró realmente el objeto y no existe para él. Este de acá lo cambió. Entonces, ojo, ahí con lo que decía Julie, tener en cuenta también que las claves deben de ser únicas, ¿sí o no? Entonces miren que es más diciente un objeto como tal dentro, ¿cierto? Por eso no lo dejamos como vector. Entonces podemos tener en un objeto objetos, vectores, podemos tener lo que se nos ocurra. ¿Es claro esto, muchachos, este ejemplo? ¿Entendible o no? Eso no. Listo, vamos a Sí, hacer señor. otro ejemplo. Ya vamos a crear un objeto de tipo empleado, ¿sí o no? Vamos a crear un objeto de tipo, no, ni siquiera empleado. Vamos a crear un objeto de tipo empresa, ¿cierto? Entonces vamos a definir la empresa. La vamos a abrir y le vamos a decir, listo, esto de acá. ¿Qué cualidades tiene una empresa? Yo les doy la primera, ¿sí o no? Les voy a decir que tiene una razón social, que normalmente se le conoce como el nombre de la empresa, aunque hay veces que está abreviado, lo cambian pues por el logo, pero la razón social es cómo se firma realmente la empresa, cómo existe la empresa. Entonces yo le voy a poner que esta es empresa Sena, ¿sí o no? Vamos a poner al Sena acá. Esa es mi primera cualidad que tiene la empresa. ¿Qué otra cosa tiene una empresa? ¿Qué otro objeto? No, ¿qué otra cualidad, atributo? ¿Qué tiene? ¿Qué otra cualidad? ¿Tiene qué? ¿Una industria? Listo, sí. Tiene una industria. ¿Cuál es la industria esta? Ah, ojo, acá no es con igual, ¿sí o no? Acá es con 2 puntos. Miren que él me estaba mostrando el error, ¿sí o no? Desde hace rato me lo estaba mostrando ahí. Tiene una industria. ¿Qué tipo de industria es? Tecnología. Listo. Muy bien. ¿Qué más se les ocurre que puede tener una empresa? Pues no sé, El una NIT, ¿no? misión. El NIT, ¿sí? El NIT. Ojo, y utilicemos Camel Case o no hagan el error que estaba poniendo yo de poner esto en mayúscula. El NIT. El NIT, vamos a ponerle que es 1, 2, 3, 4, 5. Listo. ¿Qué más tiene? Pero ya me dijeron. La razón social. Ya, acá está, razón social. Ubicación. Una dirección, ¿sí o no? Porque ubicación es como la longitud, latitud. ¿Sí o no? Ubicación. Dígame pues la ubicación. Calle 12, número 34.
46. Y ya, ¿cuántas calles 12 número 34 pueden existir en un país? Puede ser calle 34 Sur. Listo, ¿cuántas calles 34 sur pueden existir en un país? Me falta más Entonces, detalles, ¿sí o no? Entonces Puede tiene ser que haber Bogotá, la barrios, tiene ciudad. que haber Bogotá y Eso, por allá. Ciudad, país. localidad. Eso, por allá va. Y entonces, si yo necesito para la dirección poner ciudad, país, ciudad, o país, departamento, Otro ciudad, objeto. otro objeto, entonces acá creamos otro. Y acá ahora sí, país, ¿sí o no? Entonces acá ponemos Colombia. Por allá me dijeron, profe, también departamento. Listo, pongamos pues departamento. Entonces acá vamos a poner a los compañeros que son de Bogotá. ¿Sí o no? Coma. También me dicen, aunque departamento no es Bogotá, es Cundinamarca, ¿sí o no? Cundinamarca. señor. Me corrigen si estoy mal en esas cosas, que soy muy buñuelo en eso. Departamento, ciudad. En ciudad sí es Bogotá, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y ahora, miren pues una dirección como es de compleja para que la tengan presente cuando vayan a programar. Ah, es que yo le dije al usuario que ingresara la dirección. E ingresó toda la dirección en un campo de texto. Uy, parce, qué problema. Usted no le puede decir, si ustedes se acuerdan de los formularios, hay un campo de texto para país, uno para departamento, uno para ciudad. No le den un solo campo de texto al usuario para que ingrese la dirección. Una dirección es un objeto y acá ya nos dimos cuenta por qué. Porque las direcciones tienen atributos. Entonces, ciudad, acá le podemos poner que nos diga la calle, ¿sí o no? Y ahora sí nos pueden decir una calle cualquiera, ¿cierto? Calle 46. Ah, podemos trabajarlo. Estos datos normalmente se trabajan en las direcciones, normalmente se trabajan en texto todo, ¿cierto? Entonces el 46 lo puse como texto. Ah, que yo no sé, 46, que el número, pues algo así. Y ya lo dejamos hasta acá, número 56. Ahí quedó. Entonces miren, pues nuestro objeto de empresa va ahí. Listo. Tiene una dirección. ¿Qué más puede tener una empresa? ¿Será que la empresa no necesita de unas personas para que funcione? ¿Cómo se llaman esas personas? Empleados. ¿Sí o no? Entonces vamos a crear. ¿Y los empleados que así solito? ¿Los empleados tienen atributos? Por departamentos. Entonces puede ser, ¿sí o no? Entonces es un objeto, ¿cierto? Porque la empresa puede tener departamentos, pero esos departamentos los podemos dejar acá, ¿cierto? También lo podemos crear como un objeto. Lo voy a crear afuera y los voy a hacer rápido. Entonces vamos a tener el departamento, yo no sé, lo voy a llamar finanzas, ¿sí o no? Y en finanzas yo le voy a poner que está contabilidad. Que eso queda todo raro porque esos son como áreas. Está el departamento de almacenaje. Recursos Y en humanos. listo, también me sirve. En almacenaje, ya volvemos a este que es muy importante. De hecho, me lo voy a traer para acá abajo y terminemos este. Almacenaje y este va a ser almacén. O sea, no, eso es todo redundante, pero bueno. Vamos a tener recursos humanos. Y acá vamos a poner que esto es talento humano. ¿Sí o no? Y lo voy a dejar hasta ahí. Y voy a volver a empleados. ¿Y qué pasa? Que una empresa tiene empleados, ¿sí o no? Entonces, una empresa tiene empleados, normalmente para los empleados hay una cantidad. ¿Cuántos empleados hay? ¿Cierto? Entonces yo voy a poner que habemos 25 empleados. ¿Qué otro atributo puede tener la empresa en sus empleados? Ingresos Atención al mensuales. cliente. Hombres, mujeres. Atención al Los cliente. ingresos pueden ser hombres y mujeres, puede ser, pero nos toca clasificarlos. Los ingresos puede ser por lo mismo, porque puede haber uno que gane mucho, uno que gane poco. A Jordan se le activó la cámara. Uno que gane mucho, uno que gane poco, ¿cierto? Entonces más fácil, vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a poner que los empleados son 25 y tienen unos nombres para identificarlos, ¿sí o no? Y acá yo lo voy a crear vamos a poner con un vector, vamos a poner a Jordan, vamos a poner a Sergio, ¿sí o no? Vamos a poner a Ana, ¿cierto?
Y lo voy a dejar hasta ahí, pero deberían de haber 25 empleados, ¿sí o no? ¿Por qué lo dejo así? Porque es que podemos comenzar a hacer objetos sobre los empleados. Por ejemplo, Jordan es un objeto. Y decir que Jordan tiene tal edad, vive en tal lado, Sergio, entonces se nos vuelve muy largo. Pero esa es la complejidad de desarrollo, que más adelante cuando veamos programación orientada a objetos, ahí es donde vamos a llegar. Entonces los empleados tienen unos nombres, ¿cierto? ¿Qué más podríamos tener en una empresa? Yo creo que así está bien, para que no lo hagamos más Etnia, largo. género, ¿El qué? el género de la etnia. Pero eso le pegaría a cada uno de los empleados. O sea que me tocaría hacer un objeto por empleado y no vamos a llegar hasta ese nivel de profundidad, ¿cierto? A no ser de que todos los empleados sean del mismo género o de la misma etnia, aunque va a ser como raro, porque acá está en plural, ¿cierto? Si lo tuviéramos en singular, entonces yo pondría empleado Juan y comenzaría a describir a Juan, empleado tal y comenzaría a describir a desempleados. Esto es más general, ¿sí o no? Cantidad, toda la cosa. Ya como último, pues simplemente le decimos lo mismo. Imprimamos a ver qué nos muestra o cómo nos los muestra y vamos a mostrar empresa. Guardamos y acá abrimos y miren que nos trae ya pues como información, que los departamentos que existen es almacenaje y se llama almacén, finanzas que es del de contabilidad, recursos humanos que le llaman talento humano, que tiene una dirección que es en la calle 46, Ciudad Bogotá, departamento Cundinamarca, número 56, país Colombia, que tiene una cantidad de empleados que son 25 y cuyos nombres son Jordan, Sergio, Ana y bla, 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 que tiene una industria, un NIT, una razón social, ¿sí o no? Ya eso yo creo que nos queda claro a nosotros, ¿o no? ¿Alguna inquietud con ello? Cuenten pues. No, señor. Nada, todo bien hasta ahí. No, profe. Entonces, ojo. Entonces miren pues. Por acá nos dicen, para acceder a las propiedades o atributos de un objeto, usamos la notación punto. Entonces eso ya lo hemos visto. Voy a decirle un console.log y le voy a decir empresa y le voy a decir punto. Y miren que nos trae, esto no lo trae el código, eso lo acabamos de crear nosotros. Nos trae, ¿cómo se llaman estos en un objeto? ¿Cómo se llaman estas cosas? Propiedades. Propiedades, atributos, cualidades. Entonces nos traen las propiedades que nosotros tenemos. Entonces yo le voy a decir, vení, mostrame los departamentos. Lo guardo y miren que él simplemente me muestra. Acá me muestra todo el objeto, ¿sí o no? Pero acá simplemente, dejemos de imprimir este para que no nos traiga basura. Este de acá también. Y miren que acá solamente me trae los departamentos. Entonces miren que ya tenemos una programación un poco más avanzada donde podemos almacenar muchas más cosas y acceder a ellas. Pero ¿qué pasa? Que es que en departamentos hay más atributos. Entonces, ¿cómo accedo a ellos? Punto. Miren que estoy dentro, es como si fuera una ruta del computador. La carpeta empresa, dentro de la carpeta empresa hay una carpeta de departamentos y dentro de la carpeta de departamentos hay una carpeta que se llama finanzas. Y yo voy a ver cómo se llama finanzas, contabilidad. Entonces, esta es la forma en que podemos acceder dentro de los elementos. ¿Se parece a qué? Se parece a el vector, solo que en vez de usar los corchetes, usamos los puntos. Profe, ¿qué pasa si usamos corchetes? Pues miremos a ver. ¿Cuántos atributos tiene esto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí o no? Contando desde 0, este sería el quinto, el último. Entonces, digámosle que nos traiga el número 5. A ver qué pasa, pues, si es que nos muestra algo mono. Miren lo que está pasando. Nos trajo indefinido. Bueno, digámosle que nos traiga el 0. Nos trae indefinido. ¿Por qué? Porque esta anotación le pertenece a los vectores. ¿Se puede usar esa anotación en objetos? Sí, se puede usar esa anotación en objetos. ¿Cómo? Por acá. Listo. Por acá la podemos usar porque acá hay una regla. Entonces, pilas con eso. En vectores, las posiciones las obtenemos de esta manera. Y en objetos, lo normal es que nos movamos con esto. Entonces, vamos a mirar. Me voy a ir para empleados. Vamos a mostrar empleados, ¿sí o no?
guardo y nos trae que la cantidad de empleados es 25 y que los nombres es Jordan, Sergio. Muy bien, muchachos. ¿Cómo muestro a Sergio? Yo ya tengo todo lo que tienen empleados acá adentro, ¿sí o no? Que tiene un atributo que se llama cantidad y un atributo nombres. Pero yo quiero mostrar solamente a Sergio. ¿Cómo muestro a Sergio? ¿Qué deberíamos de hacer ahí? ¿Un punto o qué? 1, 1. 1, 1. ¿Pero qué hago con el 1, 1? ¿Qué sería ¿Cómo lo punto copio? nombre? Pongo 1, 1. Entre corchete 1, cierra, abre corchete 1. Este muchacho se fue por la más difícil, pero me sirve. ¿Sí o no? Corchetes 1 y 1. Y cerremos acá paréntesis, punto y coma, ¿sí o no? ¿Qué está diciéndole él? Venga a este objeto, empresa. Y dentro de empresa, venga a empleados. Y empleados tiene dos posiciones. La primera, la 0, y la segunda, que es la 1. Entonces, el que le está diciendo, vaya a esta posición 1, y dentro de esta, cuente 0 y 1 y traiga lo que hay ahí. Entonces, él viene a empleados, cuenta 0, cuenta 1 para este primer 1, y dentro de este primer 1, que es este de acá, va a contar hasta 1, 0 y 1 y va a mostrar a Sergio. Y actualizamos y nos trae un problema. ¿Por qué? Tenemos que entrar a nombres primero. Exacto. Lo acabé de mencionar, ¿sí o no? Se los acabé de decir. Entonces acá le voy a decir, entre a nombres y ya estoy en nombres. ¿Ahora qué le digo? Ya, le pongo otro punto para que me muestre algo. No me No, ahí trae sí nada. escogemos el elemento 1 entre los Corchetes. simbolitos. Eso, corchetes. 0 y 1. No, 0 no. 1. Solamente el Cero. 1, lo que está en la posición 1, porque si le pongo 0 y 1 me va a salir un error. Entonces le pongo este de acá y guardo. Y ahora sí me mostró hacer. Entonces esta es la forma en que yo puedo moverme dentro de objetos. Ya por acá habíamos visto. Bueno, este no lo miramos, pero ya por acá habíamos chequeado pues como tal. Esta es la forma en que yo me puedo mover. Profe, ¿qué pasa? Que yo quiero seguir imprimiendo. Imprima. Usted ya sabe cómo hacerlo. Entra al objeto, punto, el atributo que necesita, punto, lo otro que necesita si es otro objeto. Tienen que analizar si son objetos dentro de objetos o si simplemente son atributos, un objeto muy plano pues como tal. Claro eso de ahí, chicos. ¿Entendido lo de los objetos? Sí. Sí, señor. Entonces miren que nuestro objeto tiene atributos, ¿sí o no? Pero también hay una cosa que se llaman métodos, que ya los vimos. Los atributos, él los simboliza con este paralelogramo en azul, ¿cierto? Pero también puede obtener algunos métodos, ¿listo? Esos métodos, ¿cómo los podemos llamar? Por ejemplo, este de acá. Yo ya tengo 3 empleados, pero me acaba de ingresar otro empleado. Entonces vamos a poner acá. Ingresar, nuevo empleado. Entonces le voy a decir a empresa, váyase a empleados. Dios mío. A empresa, váyase a empleados. Punto nombres. Y este nombres es un vector. Entonces yo le voy a decir, ¿con qué agrego en un vector? Con un Con push. Exacto. Y acá le voy a agregar a Fred, ¿sí o no? Lo guardo e imprimimos la empresa como tal, imprimámosla toda y miramos a ver qué es lo que tiene. Entonces me voy a ir para empresa, para empleados y miren que ya tengo a Fred. Entonces miren que a pesar de que este todavía no tiene algo que se llama métodos, todavía no lo vamos a agregar porque necesito ver funciones. Él como por dentro tiene un objeto vector, ya vimos que los vectores de por sí ya tienen unos métodos o unas funciones o un código pues ya preprogramado que nos permite a nosotros hacer cosas. O sea que si yo quiero eliminar a Ana, la puedo eliminar. Listo. ¿Cómo lo hago? Hago lo mismo, ¿cierto? Me voy por acá y acá en vez de decirle push, le hago un pop, ¿sí o no? Y quito este. ¿Por qué voy a eliminar a Ana? Porque es la última, ¿cierto? Y el pop elimina al último. Si yo lo hago así, vengo, miro, ¿cierto? Empleados,
Ah, perdón, como había el último que agregué fue a Fred, eliminé a Fred, ¿cierto? Entonces me eliminó al último. Entonces, podemos contar con los métodos del objeto que estemos trabajando dentro. ¿Sí o no? Y los métodos que son ese código preprogramado que hemos visto, que se llama con puntos también, que nos permite a nosotros ejecutar cosas. Preguntas hasta acá, chicos. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Nada, bien hasta ahí. Objetos, chuleado, súper fácil. Voy a dar la introducción a funciones porque es larga y nos vamos a devolver para acá. ¿Listo? Ustedes ya se han dado cuenta que en programación, como lo vimos en este pedacito, al igual que en el español, hay sinónimos, perdón, sí, acá. Hay sinónimos o palabras que significan lo mismo, ¿cierto? Hay unas formas en que uno le dice, hey, vení, ¿qué cualidades tiene tu objeto? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué atributos? Estamos haciendo referencia a lo mismo. Entonces, cuando nosotros escuchamos funciones, también las podemos llamar métodos. Los métodos son funciones. ¿Listo? Eso como una introducción. ¿Y las funciones qué son o para qué sirven? Se crean porque existe un procedimiento que se puede ejecutar varias veces en el programa. Ah, ya sé por qué esto se me está viendo, porque está muy chiquito. Listo. Así, cada vez que lo pongo más chiquito se comprime acá. Entonces se crean porque existe un procedimiento que se puede ejecutar varias veces en el programa. Hagan de cuenta que ustedes muchas veces dentro de un programa, como en el que estamos haciendo ahora de la amortización, en una amortización hay que hacer muchas veces una multiplicación. Entonces yo no me voy a poner como loco a hacer num 1 por num 2. ¿Sí o no? Hacer esta operación por num 2. Luego tengo que hacer en la otra, en la amortización, se tiene que hacer esa multiplicación dependiendo de la cantidad de cuotas que haya. Entonces acá ya es num 3 por num 4. Acá ya sería num 5 por num 6, dependiendo de la cantidad de cuotas que haya. Después miramos ese ejercicio que está bueno. Entonces, como esto se está repitiendo, cuando algo se repite, me está pidiendo una automatización. Si ustedes tienen el trabajo, trabajan con computadores y tienen una tarea que se repite mucho, les está pidiendo que esa tarea se automatice para ahorrar tiempos. Las funciones, digamos que en cierto sentido automatizan. Entonces, yo en vez de repetir esto 10.000 veces, yo creo una función que siempre me multiplique. Eso es lo que me va a ayudar la función o eso es lo que les quiero comentar en esta parte de que existen porque un procedimiento se va a ejecutar muchas veces. Entonces, cuando yo veo que algo dentro de mi código se ejecuta muchas veces, me está pidiendo una función. Me está pidiendo que cree una función. Y esto lo que hace es que son bloques de códigos que se pueden reutilizar. El caso del console.log. Yo esa función de console.log, esto de acá es un método, una función. Yo la puedo usar la cantidad de veces que quiera, ¿sí o no? Ah, de hecho acá se las dejé, ¿cierto? Ahí me lo muestro. Entonces es código que debo de reutilizar. También las funciones se pueden construir por necesidad de estructurar de forma ordenada y con responsabilidad única de código. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Que es que si nosotros nos vamos para las buenas prácticas de desarrollo, el código no debería de estar así, no debería estar en un chorrero así de para abajo, no debería estar repartido en funciones o en clases, de tal manera que una función haga una sola única cosa. Ah, que es que mi función divide, multiplica y divide. No, parce, separe eso. Haga una función que sume, haga una función que divida, haga una función que multiplique. Las funciones deberían de tener una única responsabilidad, pero estas son buenas prácticas de programación, no se cumple el 100% y son difíciles hay veces de cumplir. Con lo anterior se evita copiar una y otra vez las mismas líneas. ¿Por qué? Porque se está repitiendo mucho, creo una función y ya simplemente uso la función. Nota, las funciones son como las fórmulas en matemáticas. Reciben unos valores que les podemos llamar variables, constantes, que pueden ser arreglos, listas, objetos, o sea, las funciones pueden recibir o trabajar con lo que quieran, con cualquier cantidad o tipo de elementos, ¿listo? Con los cuales se va a trabajar y lo normal es que se espere una salida. Si yo tengo una función, si se acuerdan de matemáticas, la profesora de cálculo nos decía, es una maquinita que toma unos elementos, trabaja con ellos y nos devuelve una salida. Eso es el término de una función, ¿cierto? En matemáticas sí es normal.
tiene la siguiente estructura. La palabra reservada función, ¿sí o no? El nombre de la función, ¿cómo la voy a llamar? Los parámetros, palabra clave. Los parámetros son los valores con los que la función va a trabajar, separados como todos por coma. Unas llaves y dentro de las llaves lo que vaya a ser la función. ¿Listo? Normalmente en programación ustedes van a escuchar que a las funciones se les llama o se les invoca. ¿Qué quiere decir llamar o invocar? Es como que si yo tengo una tabla Ouija, si yo tengo una tabla Ouija y me voy a comunicar con mi abuelita que se me murió, yo lo mínimo que debo de saber de mi abuelita es cómo se llama, para que la Ouija sepa a quién va a buscar. Eso mismo pasa con las funciones. Si usted no sabe el nombre, por eso acá es muy importante ponerle un nombre a la función. Si usted no sabe un nombre, usted no puede llamarla o invocarla. ¿Listo? Y eso de llamar e invocar es poderla usar. Las funciones pueden retornar datos o no. ¿Listo? Cuando una función va a retornar, usa la palabra reservada return. ¿Listo? Cuando una función no retorna, se llama procedimiento. O sea, no es una función, pues sí es una función, pero digamos que ejecuta una serie de pasos y no hace nada más, no retorna ningún valor. En el caso que vimos por acá, en los casos que vimos en esta parte, en el push. El push retorna y como retorna lo puedo guardar. Caso contrario, por ejemplo, esto no es una función, pero caso contrario al lench. El lench no retorna, simplemente ejecuta un procedimiento. Aunque bueno, eso es como algo ahí raro. Existen tres tipos de funciones. Las funciones con nombre en JavaScript. Yo no esto quede claridad que es en JavaScript. Funciones con nombre. ¿Por qué con el nombre? Para poderlas llamar. Funciones anónimas. ¿Cómo así que una función anónima? Si no tiene nombre, está vacía, así como está esta de acá. Entonces, funciones con nombre. Esta función se llama suma y tiene dos parámetros, el parámetro A, el parámetro B. ¿Y qué retorna? Retorna la suma. Listo. Funciones sin nombre. Miren que acá está la palabra reservada y acá entre el paréntesis y en la palabra reservada no hay nada. O sea que está vacía, es una función anónima. Pero también recibe parámetros y retorna cosas. Acá entre estas dos está el nombre de la función. Y hay otras especiales que se llaman funciones flechas. Esas funciones flechas son una función anónima con una flechita. Eso es lo que hace. Listo, son como una abreviación de las funciones. ¿Cuáles usan? Si usted se quiere ver muy pro y quiere ser muy teso, usa para todo funciones flechas. Pero normalmente en programación, en buenas prácticas de programación, nosotros usamos funciones nombradas. Las funciones flechas son muy útiles para algo en particular. Como yo no la voy a llamar en nada, yo solamente la necesito acá, no me interesa nada más, yo no la voy a llamar en ningún punto. Pero si yo la voy a reutilizar, usamos funciones con nombres. Ya te doy la palabra, Julián. Los métodos, lo que les decía, ¿sí o no? Esto de acá puede tener métodos. Estos objetos pueden tener métodos, así como el console.log tiene este método. Si yo me paro por acá, él me dice que eso es un método. Entonces los métodos son funciones que están asociadas, ojo, son funciones que están asociadas a objetos y se llaman utilizando la notación de puntos, ¿sí o no? Poner el punto, por ejemplo, console.log. Entonces el objeto es console y su método es log. Ya te doy la palabra, Julián, antes de que se me olvide por acá. Si yo me voy por acá, función en matemáticas, porque es que le pega a esto, es que programación está muy vinculado a ello. Pues yo no sé si ustedes se acuerdan, a nosotros nos mostraban que era un conjunto inicial de elementos y un conjunto final. Y acá está la función. Básicamente esta es la definición. ¿Qué es el conjunto inicial de elementos? Lo que nosotros llamamos parámetros, con lo que va a trabajar la función. Y este final es el código dentro de las llaves de la función, lo que trabajó y lo que devolvió. Listo. Básicamente eso viene ahí. Dale, Julián. Cuéntame qué ibas a preguntar. Si quiere me resume cortico porque de pronto es algo avanzado, pero yo siempre he tenido la duda de si hay alguna otra diferencia entre, por ejemplo, una función anónima y una de flechas. Por ejemplo, la única diferencia que yo sé de uso es que el dis se comporta distinto, pero ¿hay alguna otra diferencia?
No que yo la tenga en este momento presente. Pues la mayor diferencia entre esta es el uso. Lo que les decía. Lo que pasa es que la anónima, es que me meto con programación funcional. No, dejémoslo así. Sí, Lo que estás pero no diciendo está quería. bien. Solamente quería saber si había alguna otra diferencia para luego No, investigar. lo que estás diciendo está bien. Después lo miramos en Java, pero mucho más adelante. Ya nos damos cuenta cuando se usa, cuando es muy práctica la flecha y cuando una función anónima, aunque en Java funciones anónimas no hay. Hay flechas y nombradas. Pero ya después miramos un ejercicio y ya vemos cómo se comporta, porque también las funciones flechas y anónimas, depende de donde se pongan, funcionan o no. Pues trabajan o no. Entonces, muchachos, eso es como la teoría de, se las voy a copiar, de hecho, porque no sé quiénes estarán tomando nota para que no se pongan como locos. Se las dejo ahí en el chat, ¿cierto? Para que la pongan ahí. Entonces, básicamente, ¿qué hay que saber de funciones? Que tienen la palabra reservada función, que deberían de llevar un nombre por buenas prácticas, que tienen unas cosas dentro de los paréntesis que se llaman parámetros, que esos parámetros es con lo que va a trabajar la función por dentro es estas líneas de código, ¿cierto? Y que me permiten a mí reutilizar código, automatizar y toda la cosa. También que pueden retornar o no retornar, que si no retornan se llaman procedimientos, ¿listo? Y que las funciones las podemos llamar o invocar. Eso es como el resumen, ¿sí o no? Que cuando tenemos objetos, las funciones las llamamos métodos y ahí me voy a devolver. Listo. Igual esa de funciones lo vamos a tocar. Y me voy a volver para acá, para esta parte de empleados. Entonces miren pues lo que vamos a hacer. Yo acá estoy en empleados y le voy a decir agregar empleado. Ah, fue madre. ¿Sí o no? Voy a poner unos paréntesis y unas berracas llaves. Listo. Esto de acá, ¿cómo se llama? Función, profe, pero es que no le tenías que poner la palabra reservada a función. No, dentro del objeto, no, porque es un método. En JavaScript no se necesita eso. Simplemente componer la estructura de una función que es el nombre, los paréntesis y las llaves dentro del objeto, él ya sabe que es una función o un método del objeto. ¿Listo? Y ahí voy a retomar, lo voy a dejar ahí y voy a devolverme por acá. Los objetos que tienen, chicos, ¿qué es lo que todos los objetos tienen? Llaves y valores. Listo, pero más general, más general, no desde programación. En la vida general, los objetos que tienen. Características. Características y funciones. Características, este pelado leí dónde era. Características, propiedades o cualidades. Y adicional, los objetos tienen acciones, ¿sí o no? ¿Qué son las acciones? Funciones. Ejemplo, un objeto de tipo persona, lo voy a escribir para que lo veamos. Let persona va a ser igual. Un objeto de tipo persona tiene un color cabello. ¿Esto qué es? ¿Una característica o no? Sí. Sí, característica. ¿Sí o no? Lo voy a hacer rápido. Un objeto de tipo persona tiene una estatura. Lo voy a poner también así, 1,80. Un objeto de tipo persona tiene un color piel, aunque eso es más bien racista, entonces evitémoslo. Un objeto de tipo persona tiene una edad, ¿sí o no? Lo típico. Lo voy a poner por acá, yo no sé, voy a poner 17. Le ha ido bien al pelado. Pero un objeto de tipo persona también tiene acciones. ¿Qué acciones tenemos nosotros como personas? Y no me digan que es que yo tengo acciones en la bolsa de valores, no ese tipo de acciones. Yo como persona, ¿qué puedo hacer? Caminar. Acción sería caminar, hablar. correr. Exacto. Sí, Entonces esas son mis practicar. acciones. Sí, exacto. ¿Sí o no? Mis acciones es lo que puedo hacer. Yo puedo respirar, ¿sí o no? Yo puedo comer, yo puedo caminar. Y estas acciones es lo que nosotros vamos a conocer como métodos. Los métodos del objeto. Miren que esto ya no es una cualidad, ¿sí o no? Porque esto es una acción. Ah, es que la cualidad de la persona es que respira. Ah, parce, pues es que si no respira ya no es persona, ya está muerto, ¿sí o no?
Que la cualidad de la persona es comer. Ay, lo mismo. Es que si no come ya no es persona, ya está muerto. Es que la cualidad de una persona es caminar. Ay, quizás sí, porque hay personas que no caminan y están vivas, ¿cierto? Entonces esta sí podría ser cualidad. Pero normalmente estas se llaman acciones. Y esas acciones, otra vez, vuelve y juega, son sinónimos, son métodos y a la vez son funciones. O sea, son cosas que por dentro son más complejas que una simple descripción. Veámoslo desde ahí, desde su complejidad. Es que respirar es más complejo que tener un color de cabello. Es que comer es más complejo que una estatura. Es que caminar es más complejo que una edad. Entonces, como es más complejo, necesita su propia descripción. ¿Y cómo hago su propia descripción? Así, respirar. Entonces voy a hacer este ejemplo y dejamos el otro para terminarlo, yo creo que ya la próxima. Lo voy a hacer más fácil con este porque creo que este es el acercamiento mejor. Entonces una persona respira, yo le voy a decir console.log y le voy a decir respirando. Listo. Miren que esto ya se convirtió en algo más complejo. ¿Yo qué le estoy diciendo? Sí, es que la persona, ¿qué está haciendo? Respirando. ¿Y qué pasa si la persona deja de respirar? Se muere. Y profe, ¿cómo ejecutamos eso? De la misma manera. Persona, hagámosle también un console.log. Voy a copiarme esta línea. Voy a dejarlo acá y le voy a decir persona punto respirar. Miren que ya el simbolito cambió. Estos son mis atributos y este cubo es un método y le digo respirar. Y acá me está mostrando, vení, está respirando. Miren que me muestra que es una función y me está diciendo que está respirando. Preguntas hasta acá, chicos. Esos son los métodos. ¿Qué más podemos hacer? Agreguemos uno que diga caminar, ¿sí o no? Y lo hacemos de la misma manera. ¿Qué pasa? Que dentro de los paréntesis hay unas cosas que se llaman parámetros, ¿cierto? Hay unas cosas que se llaman parámetros. Profe, pero este respirar no tiene parámetros, es verdad. La función trabaja por sí sola y no retorna nada, o sea que esto es un procedimiento que no tiene nada, que no necesita nada para trabajar. ¿Por qué? Porque es que para respirar, una persona desde que nace respira. Para caminar, podemos decir, le podemos agregar parámetros. ¿Y cómo le agrego parámetros? Yo le puedo poner pasos, porque es que, digamos que acá ya es caminar, pero en una elíptica. No caminar en una elíptica, en una caminadora. ¿Sí o no? O sea, mi función de esta persona es caminar en una caminadora. Y el parámetro con el que va a trabajar es con pasos. ¿Y qué puedo hacer con pasos? Yo le puedo decir, lo vamos a hacer por ahora sencillo, console.log, le voy a decir que me muestre cantidad de pasos en la caminadora. Y acá le digo coma pasos, ¿sí o no? Y acá yo, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a mostrar esta, la voy a duplicar, sino que le voy a decir, muéstreme caminar, caminadora. Y esta caminadora, si nosotros nos fijamos, él me dice que requiere algo que se llama pasos y el tipo es de lo que sea. Eso lo podemos definir después, pero por ahora es de lo que sea. Recuerden que cuando lo hacíamos así, él a ver, yo veo, ¿dónde está? No, por acá. Vamos a volver un poquito. Cuando lo hacíamos por acá, él ya no me decía, este también me muestra que es de lo que sea. Me va a tocar descomentar. ¿Dónde está? Que no lo veo. No, venga, hagamos un lista juguetes. Esta clase fue más larga, pero necesitamos avanzar. A ver, yo veo. Escojamos un map. Eso, miren, este map ya me dice que es un método y que adentro necesita un arreglo de tipo string. Ya no me dice un lo que sea como me lo está mostrando en la de funciones. Perdón, en la de objetos. Acá ya no me dice que es un lo que sea, ¿cierto? Caminadora, punto, caminar, persona, punto, caminar, caminadora. Acá ya me dice que le puedo poner lo que quiera. Entonces yo le voy a decir que los pasos recorridos son 1000, ¿sí o no? Y esto fue lo que la persona hizo. ¿Qué va a pasar?
que yo llamo la función, esto se llama, pues esto de acá, con el punto es llamar o invocar. Yo llamo este método o esta función de este objeto persona. Y a la vez, adentro de este valor en pasos, yo le estoy mandando un 1000. O sea que cuando él venga acá, en pasos hay un 1000. Tiene ese 1000, comienza a ejecutar el código, se encontró con este console.log, le agregó este texto y al texto le puso los pasos. ¿Cuántos pasos hay ahí en este punto? 1000 pasos, listo. Entonces él nos va a mostrar el console.log que tiene una caminadora, que la cantidad de pasos que dio en la caminadora fue 1000. Así funciona. Pero ¿qué pasa? Que es que yo quiero hacer cálculos, entonces podríamos crear yo no sé, una función que además de recibir pasos, reciba, yo no sé, respiradas o a ver qué más podemos hacer encaminando. Movimiento de brazos, ¿sí o no? Movimiento, movimiento, brazos. Y le podemos mandar cuántas veces movió los brazos. Y yo le voy a decir, si hizo 1000 pasos, como mínimo movió los brazos 2000 veces, o sea, el doble porque estaba moviendo el uno y el otro. Este elemento lo va a recibir acá. Si lo ven, lo pintan un azul más oscurito porque no lo estoy usando. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Voy a comentar esto. Ya vamos a terminar, muchachos. Y voy a imprimir. Les voy a mostrar otra manera de imprimir. Y eso se llama templates literals o plantillas literarias, ¿sí o no? Estas templates literals son comillas en diagonal, no son estas comillas, ¿sí o no? No son estas comillas, no son tildes, para que no pongan tildes. El teclado normalmente tiene estas comillas. ¿Qué pasa? Que con estas comillas yo me evito estar poniendo comas y separando. Entonces yo puedo poner cantidad de pasos y movimiento de brazos. Listo. ¿Qué me falta agregarle? Me falta agregarle las variables, los valores que tienen pasos y movimiento. Y con esta, entonces ya no se ponen comas, ¿sí o no? Sino que se pone dentro de las plantillas literarias o almohadillas, que son estas. ¿Listo? Con estas yo le estoy diciendo, vea, usted tiene texto, pero lo que va a venir acá adentro es una variable. Lo agrego ahí. Y acá en brazos hago lo mismo. Signo de pesos, llaves y movimientos brazos. Esa es una mejor manera de imprimir. Entonces miren que me muestra cantidad de pasos 1000 y movimiento de brazos 2000. Y básicamente eso es un método de la clase persona al cual llamamos, ¿sí o no? Llamamos a respirar, que nos lo está mostrando acá arriba, y llamamos al caminar en caminadora, que recibe dos parámetros. El primer parámetro que se llama pasos y el segundo parámetro que se llama movimiento. Y ya con ellos, acá adentro puedo hacer lo que a mí se me ocurra. Listo. La sesión que viene, continuamos con esto. No sé si tienen alguna inquietud, chicos, alguna pregunta en cuanto a ello. Cuenten pues cómo vieron esta clase. Hay mucho tema. Muy Profe, yo sustancioso. tengo, Está la súper. clase está muy chévere, profe, pero yo sí tengo una pregunta algo curiosa, profe. Usted, para aprender JavaScript, ¿lo aprendió en la universidad o lo aprendió por usted con cursos y con cursos? Yo ya les conté mi experiencia en la universidad, muy mala. Como ingeniero, aprendes muy poco de programación. La programación se aprende por afuera. Y eso es una recomendación para ustedes acá en el curso y para cualquier cosa que vayan a hacer. Normalmente, ustedes para programar es mejor que estudien por aparte. Vean lo que estoy haciendo yo, pero vayan más allá. En la universidad no te explican JavaScript. A mí no me enseñaron JavaScript, a mí me enseñaron algoritmia y por lo menos los 2 primeros semestres yo no programé. Era todo a mano. Todo esto lo hacía a mano, a mano, a mano. Y el profesor revisaba a mano. Eran pruebas de escritorio. A ver, busquemos por acá. Eso pues como experiencia. Todo el código se hacía a mano y claro que ya con un grupo por allá lo toqué, ¿sí o no? Las pruebas de escritorio. Entonces todo el código se hacía así. Y el profesor revisaba los exámenes literal así. Y JavaScript no nos enseñaron.
no hubo clases de Java. Es que la mayoría de la programación, de lo poco que sé, porque pues, definitivamente hay gente demasiado tesa, de lo poco que sé lo alcancé por mi cuenta. Todo por mi cuenta. ¿Qué aprendes Ya. mucho en la universidad? La teoría. Mucho la teoría, y ahí sí, y yo les he insistido mucho, de nada sirve ser muy bueno en la práctica si la teoría está muy floja. Se necesitan las dos. Entonces, como la universidad es tan buena en la teoría, a mí me tocaba que ir a matarme en la práctica y comenzar a mirar. Ya, sí, toca ver los videos suyos, profe, y hacer cursitos también, porque es bastante, pues a mí me resulta bastante